El 2024 recibió a Ecuador con un estallido de violencia y los narcos desafiando la seguridad nacional. El presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción y autorizó al ejército a colaborar con las fuerzas de seguridad para contener la violencia. Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Nosotros no vamos a negociar con terroristas y descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Pero ¿cómo se llegó a esta situación? En este informe intentaremos comprender qué es lo que pasa hoy en Ecuador. La situación de seguridad en Ecuador se deterioró en los últimos 6 años. La tasa de homicidios se multiplicó por 9, pasando de 5 a 46 por cada 100.000 habitantes. El avance del narcotráfico y la trama de corrupción en los poderes del Estado puso en jaque a las fuerzas policiales. Los expertos en la materia identifican una serie de hechos en la cronología de decisiones. En 2018 se eliminaron los ministerios de Justicia y de Derechos Humanos y pasaron a conformar el Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores. Esto trajo serias faltas de control en el sistema penitenciario y favoreció la infiltración de bandas criminales. En diciembre de 2023, el caso Metástasis dejó entrever el nivel de corrupción que había penetrado la política y el poder judicial del país. 29 personas fueron detenidas, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilmar Terán, y el ex general de policía, Pablo Ramírez, quien se desempeñaba como director antinarcóticos y director de servicio de cárceles del país. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. El debilitamiento del Estado y su incapacidad para hacerle frente a la delincuencia dieron rienda suelta al crecimiento de bandas narcocriminales como los choneros, los lobos, los chon killers y los tiguerones. Esta última banda adquirió fama internacional el pasado 9 de enero, cuando tomó por la fuerza el medio TC Televisión en Guayaquil mientras transmitía en vivo. Los tiguerones mantuvieron secuestrados a sus trabajadores durante horas, antes de la intervención de las fuerzas policiales. Ecuador comenzó el 2024 con la noticia de la fuga del líder de la banda narcocriminal Los Choneros, José Adolfo Fito Macías. La huida de Fito de la cárcel del Litoral en Guayaquil, donde cumplió una condena de 34 años, provocó una ola de violencia en el país y la rápida reacción del presidente Daniel Noboa. El mandatario decretó el estado de excepción en todo el país y definió el hecho como un conflicto armado interno. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos, y que también les den su respaldo. Junto al ejército, la policía logró estabilizar la situación, pero el país sigue en alerta y pidió ayuda internacional para poner fin a la violencia. La antesala de esta crisis fue la campaña electoral del año pasado. Los asesinatos del candidato presidencial Fernando Villavicencio y la del alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Itriago, marcaron el punto más alto de la violencia por parte de las bandas que pelean por el control del tráfico de la droga que sale del país rumbo a mercados extranjeros. En 2023, los homicidios intencionales escalaron a más de 8.000, duplicando las cifras del año 2022. El departamento de Guayas es otro punto crítico. Los últimos reportes policiales reflejan el flujo de droga que pasa por el puerto, con 500 toneladas incautadas entre 2021 y 2023. Además, las Naciones Unidas revelaron que entre el 30 y el 50% de la droga que llega a Grecia y Turquía proviene de Guayaquil. Así, es como el país se convirtió en el principal centro de distribución y exportación de droga a Europa, según afirma una oficina especializada de la ONU. Por su ubicación estratégica y su debilidad institucional, Ecuador se convirtió en una de las principales rutas del narcotráfico, lo cual explica la evolución de la violencia en ese país. ¿Existe el riesgo de que la nación se convierta en un narcoestado? ¿Podrán las Fuerzas Armadas y de Seguridad recuperar el control total de las ciudades? Déjennos sus comentarios. Nos vemos en el próximo informe.